Origen del teatro y periodo clásico. Asignatura: Historia del teatro. Docente: Alejandro Carpena Maldonado. Alumnos: Dafna Mairani Jiménez Mena y José María Castillo Ortiz, de la Licenciatura en Educación Artística, tercer semestre. Los orígenes del teatro. El teatro es un género literario creado para ser representado. Es el arte de componer obras dramáticas. Las artes escénicas tratan todo lo relativo a la escritura, la interpretación, la producción, los vestuarios y los escenarios. Drama tiene origen griego y significa hacer, y se asocia a la idea de acción. Se entiende por drama la historia que narra los acontecimientos de unos personajes. El teatro nació en Atenas, Grecia, entre los siglos V y VI a.C. Los atenienses celebraban los ritos en honor a Dionisio, dios del vino y de la vegetación. Estas primitivas ceremonias rituales acaban evolucionando hacia el teatro, constituyendo uno de los principales logros culturales de los griegos. Cada una de las ciudades y colonias contó con un teatro como el que aparece en la imagen. El primer teatro construido fue dedicado a Dionisio. Se dividía en tres partes: la orquesta, el lugar para los espectadores y la escena. Los primeros teatros griegos constaban de dos formas: un espacio circular donde se alzaba la estatua de Dionisio y el hemiciclo para los espectadores. Se accedía a través de dos callejones. Las gradas tenían forma de semicírculo. Los romanos adoptaron la forma y la disposición de los teatros griegos, pero construyeron gradas en los lugares donde no existían colinas. El origen del teatro está envuelto en misterio y mito, pero está relacionada con la danza, la música, la magia y las prácticas simbólicas religiosas. Algunos especialistas señalan que las primeras obras dramáticas surgieron en la práctica de las fiestas dionisíacas. Dioniso es el dios del vino, de la vegetación, del ciclo nacimiento, muerte y resurrección. En ellas, un coro de hombres disfrazados de chivos, a modo de sátiros, entonaban ditirambos y danzaban con las bacantes o ménades a honor del dios. El propósito era asemejarse a las divinidades y asimilar algo de su poder de desenfreno y placer. El culto se popularizó hacia el siglo VIII o VII a.C. y sus ritos poco a poco fueron difundiéndose y llegaron a mezclarse con otros ritos antiguos, orgías y fiestas que parecían una fuerte lucha entre los poderes superiores que dictan el sufrimiento y la muerte. Según Aristóteles, lo que nosotros llamamos obra dramática o teatro clásico es un arte que emplea al mismo tiempo recursos variados, que en otras artes son utilizados específicamente y por separado, como el ritmo, la palabra y la música, con el fin de imitar a personas que realizan acciones, y todo ello porque de esa imitación el ser humano extrae un placer, cuyo gozo es connatural a su carácter, así como también lo es su mero gusto por aprender. Entraremos un poco a conocer lo que es el teatro griego. Las formas teatrales del drama griego eran la tragedia, el drama satírico, la comedia y el mimo. Las dos primeras estaban consideradas las más civilizadas, mientras que las dos últimas se asociaban con lo primitivo. Los actores iban vestidos con la ropa al uso, pero portaban máscaras que permitían la visibilidad y ayudaban al espectador a reconocer la característica del personaje. La tragedia. La tragedia es una representación dramática capaz de conmover y causar pena, que tiene un desenlace funesto. Destacaron los escritores Esquilo, Sófocles y Eurípides. Aquí se presentan algunas características de la tragedia.
Las obras son solemnes, escritas en verso y estructuradas en escenas. Las historias están basadas en mitos o antiguos relatos. Eran obras de poca acción. Aristóteles decía que la tragedia debe estar lo más que se pueda bajo un mismo periodo de sol o excederlo un poco. En poco más de un siglo, los griegos crearon dramas y comedias que aún interesan y conmueven. Esquilo ha sido llamado el padre del drama griego, porque contribuyó a que las representaciones teatrales se transformaran en espectáculos. Sus obras más conocidas son Prometeo encadenado y Antígona. Sófocles era instruido, amable y tolerante, y gozó de gran simpatía y popularidad. Sus principales obras, Antígona y Edipo Rey, se siguen llevando a escena. Eurípides tenía fama de huraño. Sus principales obras son Electra y Orestes, Efigenia en Aulida y Efigenia en Taurida. Los grandes trágicos griegos establecieron las características del teatro que se ha convertido en el género literario que todos conocemos. En dichas imágenes podemos observar algo referente a la tragedia. La comedia, en cambio. La comedia se desarrolló hacia la mitad del siglo V a.C. Las comedias más antiguas que se conservan son las de Aristófanes. Tienen una estructura muy cuidada, derivada de los antiguos ritos de fertilidad. Su comicidad consistía en una mezcla de ataques satíricos a personalidades públicas. Para el siglo IV a.C., la comedia había sustituido a la tragedia como forma dominante. Luego, apareció un tipo de comedia local llamada nueva. En las obras de Menandro, el gran autor de comedias nuevas, la trama gira alrededor de una complicación o situación que tiene que ver con amor, dinero, problemas familiares y similares. Autores de la comedia griega. Los más destacados son Aristófanes. Es el autor de la comedia griega más antigua que se conoce, Los Arcanienses. Se sabe que esta obra se pudo ver representada en el 425 a.C., algo que convirtió a Aristófanes en el representante más conocido de este género cómico. En su producción teatral se pueden contabilizar unas 40 piezas con un lenguaje repleto de sarcasmo e ironía. Las más destacadas son Los Arcanienses, Los Babilonios, Las Avispas, Lisístrata, Pluto. Menandro, otro de los autores de comedia griega más destacados fue Menandro, que, en concreto, destacó en la comedia nueva, que ya hemos comentado en el primer apartado de esta lección. Llegó a escribir unas 100 obras durante toda su vida, y para muchos expertos en literatura es el sucesor de Aristófanes. Dentro de su bibliografía encontramos títulos como los siguientes: La Trasquilada, Los Isionios, La mujer de Samos. Por último, Crátinos. Fue uno de los autores de mayor prestigio en la antigua Grecia y, de hecho, llegó a ganar 27 veces el concurso de teatro que se realizaba en Dionisia. Fue un autor que cultivó la comedia vieja y tuvo una vida muy larga. Murió a los 97 años, por lo que escribió muchas comedias griegas. Algunos títulos son Mujeres de Delos, Hombres en llamas, Hijos de Euneus, Mujeres fugitivas. Para irnos al origen del teatro romano, debemos fijarnos en Grecia, cerca del siglo III a.C., cuando en Roma se empezaban a formar las primeras obras de teatro con sus estructuras. Los primeros usos y obras que se pudieron ver en Roma tenían una fuerte relación con la religión y los dioses. Sin embargo, esto fue evolucionando. Los romanos eran un pueblo que tenían muchas fiestas y les gustaba celebrarlas a lo grande. Ese es el motivo de la evolución dentro de las obras de teatro.
evolucionando para entretener y divertir a la gente. Ahora mencionaré las características más destacadas que se encontraban en el teatro romano. El teatro romano tiene inspiración en el teatro de Grecia. Eso se había hecho mención en la diapositiva anterior. Las primeras construcciones de teatros en Roma se hicieron con materiales endebles como el adobe y la madera. Cerca del año 55 a.C. se construye el viejo teatro de Pompeya, en el cual se incluye un templo. En la imagen podrán observar dicho teatro. Ahora mencionaré las siguientes partes con las que se componía ese teatro. Frente escénico, que por norma general se componía con una serie de columnas. Orchestra era un semicírculo frente al frente escénico en el cual se sentaban los poderosos, donde estaba el coro que acompañaba la obra y en el que había un altar a Dionisio. Aditus eran los pasillos que se encontraban en los laterales y que daban el acceso a la orchestra. Cavea, una estructura con forma semicircular donde se sentaban la gente que iba a ver la obra. Tenían una serie de divisiones. La primera de ellas en círculos que se denominaban cunei. Por otro lado, tenían otra división hecha por pasillos y se les llamaba ima cavea, media cavea y summa cavea. Vomitoria, similar a los vomitorios de los estadios actuales. Eran unas entradas con bóveda por los que accedían a la cavea. El proscenio es el espacio que estaba delante de donde se desarrollaba la obra. Y el pórtico detrás de escena, como su nombre indica, era un patio porticado que se encontraba detrás de la escena y que tenía una serie de columnas. Actividades que se hacían en el teatro romano. Fábula tragedia. Fábula crepidata o coturnata se diferenciaba por ser una tragedia de tópicos griegos, donde los actores usaban una bota alta de origen griego llamada cornuto. Fábula praetexta, inspiradas en leyendas o historias romanas, tenían el mismo nombre de la toga orlada que usaban los ilustres en la antigua Roma. Fábula comedia, fábula palliata. Se trataba de una obra que en el teatro romano hablaban sobre asuntos griegos, en el cual los comediantes se cubrían con un tradicional manto griego conocido como pallium. Fábula togata se hacía de modo versado y trataba temas romanos. Los actores usaban una toga. Teatro en la Edad Media y el Renacimiento. La Edad Media fue un periodo en el cual la Iglesia Católica influyó con fuerza entre los distintos aspectos que se conformaban a la sociedad de entonces, desde lo político hasta lo económico y lo cultural. Por ello, el teatro medieval estuvo orientado en gran parte hacia las creencias del dogma cristiano. Sin embargo, esta expresión artística evolucionó progresivamente, abriéndose paso en medio de una de las más largas y controversiales etapas de la historia. El teatro medieval es un tipo de arte dramatúrgico que la Iglesia Católica Romana desarrolló entre el siglo X y el siglo XVI, en otras palabras, durante la mayor parte de la Baja Edad Media. Al ser una forma teatral de índole litúrgica, las representaciones solían escenificarse dentro de las iglesias o de las catedrales y, por supuesto, estaban basadas estrictamente en temas religiosos. Pero con el paso del tiempo, la puesta en escena se logró hacer nuevamente fuera de los templos y recuperó protagonismo tanto en las calles como en las plazas. Las principales características del teatro medieval
fue el factor religioso como elemento determinante de dicha expresión artística. También tuvo otras peculiaridades interesantes, entre las cuales destacan las siguientes: tramas basados en relatos bíblicos. Generalmente los temas a desarrollar eran historias extraídas de la Biblia y se representaban en los actos navideños, así como durante o después de las misas. Escenarios dentro de las iglesias. Al principio las puestas en escena se realizaban en el interior de los templos y las dirigían los monjes o los sacerdotes. Vestuario eclesiástico. Era común que los actores usaran ropa perteneciente a la iglesia como la de los sacerdotes, pero se sumaban accesorios dependiendo del personaje, por ejemplo, alas para los ángeles o coronas en el caso de los reyes. Pinturas escenográficas. Se utilizaban para representar distintos lugares a medida que la trama se desarrollaba. Tipos de teatro en la Edad Media. Teatro medieval litúrgico. Surgió a raíz de los cantos eclesiásticos, pero con escenas dialogadas e interpretadas por los miembros de los templos. Generalmente se presentaban en tiempo de Navidad, en las misas o la Pascua. Teatro medieval religioso. Estaba más orientado a difundir los mensajes de la Iglesia Católica y era dirigido por las autoridades de cada municipio. Tenían una mayor duración que los dramas litúrgicos y se expandieron fuera de los muros de las catedrales. Teatro profano culto. Se efectuaban en distintas instituciones reconocidas como por ejemplo las cortes y se inclinaban hacia tramas clásicas, ya fueran griegas o latinas. Teatro profano popular, realizados en las calles, las plazas u otras instancias donde la mayoría de las personas tenían acceso. Los temas religiosos eran abordados desde el punto de vista de la comedia y no se permitían sus representaciones dentro de la iglesia. Arquitectura, teatro, Edad Media. Se aprovecharon las características estructurales bajas, sólidas y con arcos a medio punto para reflejar la firmeza de la fe cristiana. Igualmente las edificaciones góticas, cuyas altas y elegantes bóvedas se erigían apuntando hacia el cielo, servían para denotar la intención de la búsqueda de Dios. Dentro de las iglesias se disponían enormes vitrales con pintorescas composiciones, así como pinturas que se utilizaban para representar cada escena. Y ya por último, hablaré sobre las características del teatro en el Renacimiento. El teatro se desarrolla en las cortes y palacios con gran despliegue y acompañado de danza y música con espectacular vestuario. El teatro renacentista tiene como característica principal la imitación de los autores clásicos grecolatinos. Los géneros tratados son la tragedia, el drama y la comedia. Los preceptistas del Renacimiento seguían en todas sus obras la regla de las tres unidades, basándose en la poesía de Aristóteles, y exigía que la obra teatral había de tener una unidad de acción y debía desarrollarse en un día como máximo y en un mismo lugar. A lo largo del siglo XVI, el teatro había adoptado modalidades religiosas, representaciones en los templos y las procesiones del Corpus, palaciegas y estudiantiles, con temas pastoriles, caballerescos, clásicos, alegóricos y populares. Gracias por su atención a esta exposición, compañeros y maestro.